Hola a todos y bienvenidos a la conferencia Introducción del Eneagrama. Mi nombre es María José Fernández, para los que no me conozcáis, de mariajosefernandez.com y la fundadora del Instituto Atrévete a Brillar. Voy a esperar unos minutitos de cortesía para que se vayan incorporando y así comenzaremos muy brevemente esta conferencia que tengo muchísima ilusión de ofrecerles. El eneagrama es algo que se ha escuchado mucho y quiero sentar unas bases principales, ¿no? Para comenzar a entender esta potente y poderosa herramienta que estoy convencido que transformará vuestra vida como también transformó la mía. Entonces, bueno, enseguida comenzamos. Podéis hacer cualquier pregunta que tengáis, ponerla en el chat y yo cuando termino, cuando vaya parando, la responderé. Me encanta responder las preguntas que tengáis y no se queden con ninguna duda. Una de las cosas que sí me gustaría es que me dijeran si se me escucha bien, si me escucháis y me veis bien. Para mí sería fundamental que por favor me lo comentaran y así poder continuar. Entonces, si alguien me confirma que se escucha bien, estaré profundamente agradecida. Sé que hay un pequeñito retraso desde que yo hablo hasta que ustedes lo escuchan, pero bueno, me encantaría que alguien me confirmara si se escucha y se ve bien esta conexión. Si no, entenderé, pues bueno, que sí me escucháis bien. Genial. Lucía comenta que sí, que todo perfecto. Amor también, que se escucha muy bien. Pues genial, entonces. Entonces vamos a comenzar muy brevemente. Como decía, para las personas que se vayan incorporando, esto es una charla introductoria sobre el enagrama. Es decir, cualquier duda que tengáis podéis comentarla en el chat y yo la responderé con muchísimo gusto. Vamos a empezar desde cero, prácticamente, porque hay personas, ya sé que de las personas que están ahora mismo en directo, sé que hay personas que sí saben de enagrama, pero otras que no. Entonces, bueno, vamos a hacer vamos a hablar desde el inicio, desde lo más básico. Por eso la he titulado Introducción al enagrama. Bueno, ya ahora que me han confirmado que se escucha bien, pues genial, pues vamos a comenzar entonces. Hola, hola, ya está ahora por aquí. Hola Lucía, hola Amor de nuevo. Y muy bien. Bueno, los demás que están no lo puedo ver si no escribís en el chat, pero bueno, hola a todos y bueno, estoy encantadísima que estéis por aquí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy, ¿qué vamos a hablar en esta conferencia de introducción al enagrama? Pues bueno, vamos a hablar de qué es el enagrama y cuál es su finalidad. Un poco de historia. Errores comunes que se cometen al utilizar el enagrama. ¿Qué ocurre cuando utilizamos el enagrama desde nuestro ego y no desde nuestra esencia? E incluso voy a hablar de un caso real. Lo que no te contaron sobre el enagrama, de eso también voy a hablar, las piezas del puzzle y 9 formas de estar en el mundo. Esto es lo que vamos a hablar principalmente hoy. Y luego podéis hacer las preguntas que queráis. Mientras yo comento y explico todos estos conceptos, podéis hacer cualquier pregunta y yo también las iré respondiendo. ¿Vale? Así lo hacemos de forma, si queréis, de una forma para interactuar. O sea, no tengáis ninguna vergüenza, ningún reparo en hacer la pregunta, cualquier pregunta, por básica que sea, no se queden con ninguna duda. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues vamos a comenzar entonces. ¿Qué es el enagrama y cuál es su finalidad? Bueno, el viaje más apasionante en el que puedas adentrarte es el del autoconocimiento. Un viaje hacia tu corazón, hacia tu alma, a tus valores, conociendo cada rincón de ti, tu sombra y tu luz. El autoconocimiento es la base de la felicidad. De hecho, muchos científicos, y hay incluso experimentos que comentan que el 80% del éxito en nuestra vida depende de las habilidades emocionales y eso se consigue a través del autoconocimiento, mientras que el otro 20% es de la aptitud. Entonces, cuando comienzas el viaje de conocerte a ti mismo, todo cambia y nada volverá a ser igual. Comienzas a conectar con tu esencia y a vivir con mayor serenidad. El enagrama, pues, es una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda ¿a qué? Pues a entender cómo hemos llegado a desarrollar nuestra particular manera de ver el mundo y de comportarnos en él. Y cómo hacemos para manejar también esas emociones y los sentimientos que tenemos. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, muy sencillo. A través de 9 tipos de personalidad básica, también llamadas eneatipos,
Pues el enagrama nos muestra un mapa de descubrimiento de nosotros mismos y de los demás que transforma nuestra vida llevándola a otro nivel, siempre y cuando sepamos utilizarla bien. El enagrama es un camino de profundidad y de trabajo personal. Es decir, no es algo que tú empieces a aplicar y que veas los resultados en 5 minutos o algo que tú pienses que no vas a hacer nada y que va a transformar tu vida. Eso no va a ocurrir. El enagrama es muy potente, muy poderoso, pero siempre que tú hagas ese camino interior. Y te aseguro que si comienzas a hacer esos pequeños pasitos día a día y ese camino interior, enseguida notarás pequeños resultados. El enagrama es mágico porque conecta la personalidad y la esencia y nos muestra ese camino para transitarlo a la vez. El enagrama de la personalidad, pues bueno, es un sistema muy potente, como ya he dicho, de autoconocimiento y de crecimiento personal. Además, es algo muy valioso porque nos dota de inteligencia emocional. Es decir, nos enseña cómo manejar nuestras emociones y también conocer esa estrategia y esas emociones de los demás, cómo funcionan también los demás, así como funcionamos nosotros. ¿Y eso a qué nos ayuda? Pues a conectar mejor tanto con nosotros mismos como con los demás. Con lo cual, imagínate, voy a poner un ejemplo práctico que creo que se va a entender mucho mejor. Imagínate que tú tienes una amiga, un amigo, y que no soportas, por ejemplo, que te molesta porque es muy irónico, o porque te molesta porque siempre llega tarde, o te molesta porque es demasiado directo, y no entiendes por qué, simplemente te molesta. Pues cuando tú averiguas y conectas, es decir, y aprendes cuál es esa, cómo funciona, cuál es su motivación, cuál es su eneatipo, posiblemente entiendas mejor por qué actúa de esa forma. Entonces ya en alguna ocasión incluso no te vas a sentir molesto, porque lo vas a entender, lo vas a comprender. Bueno, para mí el enagrama es un mapa del alma, y también es un manual y una de las herramientas más potentes de crecimiento personal que conozco. Es una herramienta psicoespiritual que, como decía antes, nos proporciona inteligencia emocional. Porque, como decía antes, nos ofrece esa capacidad de conocer las emociones también del otro, así como las nuestras propias. Pues bueno, ¿cómo se representa el enagrama? ¿O el enagrama qué es? Pues bueno, el enagrama se representa a través de una figura geométrica que representa 9 tipos de personalidad básicas fundamentales de la naturaleza humana y sus complejas interrelaciones. Es una descripción de la psicología moderna basada en la sabiduría espiritual de muchas tradiciones antiguas. En gran parte es una condensación de la sabiduría universal, la filosofía perenne, acumulada durante miles de años. Para entender un poco esto que les acabo de comentar, voy a hablarles un poquito de historia muy por encima y cómo apareció el enagrama. El enagrama apareció en el mundo o se conoce a través de Gurdjieff, que mostraba el enagrama de una forma muy espiritual, con un sentido muy espiritual, y esto ocurrió durante la primera mitad del siglo XX. Gurdjieff explicaba a sus discípulos que el símbolo del enagrama representa 3 leyes fundamentales de las cuales regimos nuestra existencia. ¿Vale? El enagrama, como comentaba antes, es una figura geométrica y está representada por estas 3 leyes que Gurdjieff hablaba de ellas. El círculo, el triángulo y la hexada. ¿Qué representa el círculo? Pues el círculo simboliza esa idea de que todo lo forma parte, de que todos formamos parte de una misma realidad, es decir, todos somos uno. Por eso esos 9 tipos de personalidad básica se representan a través de este círculo. Nadie está por encima de nadie, nadie está por debajo de nadie. Todos estamos alineados en este círculo porque todos somos uno. El triángulo, pues, enseña que cada una de esas creaciones independientes están compuestas a su vez por una trinidad. Es decir, como el hecho de que las cosas no son blancas o negras, sino que también hay matices y pueden ser grises. Y la hexada, que es una figura abierta de 6 lados, que muestra que el cambio y la evolución son lo único que permanece con el paso del tiempo. Y la hexada también representa la ley del 7, que nos viene a decir que todo está en movimiento, que la vida es puro movimiento y que todo se transforma, todo cambia. Y eso tiene muchísimo sentido con el enagrama, porque cuando descubrimos nuestra estructura psicológica podemos avanzar, podemos potenciar nuestras fortalezas, pero también disminuir nuestras debilidades, al final potenciar nuestra luz e integrar nuestra sombra. Si tenéis alguna duda, como comentaba antes, podéis hacerla sin ningún problema, ¿vale? Aquí estamos para resolverlo.
como comentaba también al principio, hoy vamos a hablar de lo que es la introducción al eneagrama, que es algo, va a ser algo más básico, pero seguiremos con nuestras charlas más profundas. Entonces, bueno, acabo de hablar de Gurdjieff, que es por quien se conoce en un primer momento esta herramienta. Después se habla de Óscar Ichazo. Óscar Ichazo, digamos que encontró esa relación entre el eneagrama y los tipos de personalidad. Entonces, Ichazo introdujo el eneagrama en Europa en los años 60 y con el objetivo de lograr un cambio profundo en el ser humano, propiciado sobre todo a través del autoconocimiento, que es la base de esta herramienta. El psicólogo Óscar Ichazo pues, ha contribuido notablemente en el desarrollo del eneagrama. Poco después, el psiquiatra y su discípulo, Claudio Naranjo, que seguramente muchos los conoceréis, publicó una extensa obra de análisis y desarrollo del eneagrama. ¿Qué ocurre? Que Claudio Naranjo lo estudió, pero estudió la parte más distorsionada, la parte más del ego, de cada tipo de personalidad. Esa parte, digamos, menos bonita. Por eso si veis a lo mejor escritos de Claudio Naranjo o vídeos de Claudio Naranjo, puede resultar que es como muy encasillado, muy etiquetado. Pero puede parecerte eso porque está, digamos, integrado, está un poco basado, un poco en la parte más distorsionada del ser humano al final. Entonces, bueno, también le debemos muchísimo a don Richard Risso y Russ Hudson, que ellos fundaron un instituto en Nueva York, el Enneagram Institute de Nueva York, y con ellos descubrimos lo que son los niveles de desarrollo. Ellos integraron el eneagrama vertical, como decía antes, con esos niveles de desarrollo que son tan importantes para entender el funcionamiento del ser humano. Y también les voy a hablar de Helen Palmer, que bueno, que ella utiliza la narrativa cuando habla de eneagrama y es muy interesante. Con lo cual, a nivel mundial se conocen 3 escuelas principales, que es la de Claudio Naranjo, que es la más conocida habitualmente, la de Helen Palmer y la de don Richard Risso y Russ Hudson, como acabo de comentar. El eneagrama hay como un misterio en cuanto a su origen. Se cree que tiene entre 2000 y hay incluso personas que dicen que pueden tener hasta 4000 años. No se han puesto de acuerdo en ese nacimiento. Incluso algunas personas dicen que tienen una mística sufí, pero bueno, no está profundamente claro todavía pues este misterio que ahonda. El caso es el siguiente, es una herramienta ancestral que la hemos traído a nuestros días, se ha modernizado, y cada vez se estudia más la relación con la ciencia, y esto es magnífico, y digamos que no sabemos por qué, pero sabemos que funciona, que nos muestra esos rasgos de las personas que tenemos y que podemos potenciar esos que son menos bonitos de nosotros, digamos que potenciar los más bonitos de nosotros y disminuir los que son menos bonitos, trabajarlos para mejorar. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Les ha pasado alguna vez? Estoy segura que sí. ¿Les ha pasado alguna vez que se bloquean y no saben por qué? Da igual si es en el trabajo, si es en un proyecto de emprendimiento, en un proceso de reinvención, en la vida cotidiana. Si quieres hacer algo, pero te atascas, estás paralizado y no sabes por qué. Conoces tus miedos superfluos, pero no sabes nada más. El eneagrama hace visible lo invisible. Entonces el eneagrama nos muestra esos miedos más arraigados y esas creencias más profundas que muchas veces lo que hace es que nos paralicemos y que no avancemos. O que demos muchas vueltas siempre ante el mismo problema, ante el mismo desafío, o que digamos que tengamos reacciones por los demás que no entendemos. Esto también nos ocurre. Yo creo que le ha ocurrido prácticamente a todo el mundo. Y te voy a hacer la pregunta a ver si también te ha pasado. Vamos a ver. ¿Te has encontrado una situación que ha reaccionado de una forma que no te lo esperabas? Que has dicho, jolín, ¿esto de dónde ha salido? Alguien te diría, vaya carácter, o no solamente de una parte negativa, sino a lo mejor también una fuerza interior positiva que no sabías que tenías. Pues todo esto te lo muestra el eneagrama también. Y es muy interesante. ¿Por qué te lo muestra? Porque al final hace visible lo invisible, como te decía antes. Fíjate que como máximo entre el 2 y el 5% de nuestras decisiones son conscientes. Todo lo demás lo trabajamos a nivel inconsciente. Entonces, el eneagrama lo que nos hace es dar visibilidad a esa parte invisible. Antes de comenzar con los 9 tipos básicos de personalidad, a ver si te identificas con alguno, voy a hablar de algunos errores que son muy comunes cuando se comienza en este camino del eneagrama. Uno de los errores más comunes es hacer un test. ¿Por qué digo que es un error? No debes hacerlo, por supuesto. Es decir, si te apetece hacerlo, haz un test, pero no te quedes encasillado ahí.
Y te voy a explicar el por qué. Muchas veces los test no dan con nuestra estructura psicológica. Fíjate que un test te puede dar esos rasgos principales de tu tipo de personalidad, pero no va a tener en cuenta todas esas piezas del puzzle de las que ahora te hablaré, que es el eneagrama. Si haces un test solamente se va a fijar en la descripción de los eneatipos, pero no va a tener en cuenta ni tu ala, que eso no te preocupes que lo hablaremos ahora, ni tu instinto, ni tu nivel de desarrollo, ni tu temperamento. Con lo cual, puede que en vez de ayudarte, te líe mucho más. ¿Qué aconsejo yo? Que hagas tu propio camino de autodescubrimiento. Vale la pena, porque además de hacer ese camino de profundidad hacia ti, podrás conocerte mucho mejor a ti y también empezar a conocer mucho mejor a los demás. Entonces, te aconsejo y te recomiendo que hagas este camino por ti mismo. Pero si te apetece hacer un test, hazlo. Incluso me puedes preguntar qué te puedo recomendar, te puedo recomendar varios, pero por favor no te quedes encasillado ahí, sino todo lo contrario. Indaga, indaga y explórate, obsérvate. También es normal, en un principio, que cuando descubrimos la personalidad de otra persona, pues sintamos que avanzamos en esta sabiduría, pero hay que tener mucho cuidado con no encasillar a nadie. El eneagrama es una herramienta para empoderar, no para juzgar, ni para encasillar, sino todo lo contrario. Vale, entonces, en un primer momento, cuando aprendemos esta herramienta, nos entra, bueno, mucha emoción porque ya empezamos a entender a nuestro entorno y empezamos como a encasillar. Bueno, yo creo que lo identifico con este eneatipo, yo creo que lo identifico con este otro. Eso está genial porque vamos a entrenar nuestra mente, pero no nos quedemos ahí, sino mucho más que yo también les iré explicando en estas charlas que vamos a ir haciendo. Ahora voy a hablarles de lo que ocurre cuando utilizamos el eneagrama desde nuestro ego y no desde nuestra esencia. Pero para diferenciar esto, voy a explicar brevemente lo que significa tanto lo que es la esencia para mí y la personalidad. También puede ser el ego. Bueno, genial. Voy a hacer un pequeño paréntesis a ver si hay alguna duda, alguna pregunta aquí en el chat, pero bueno, por lo pronto no. Todos me confirman que se escucha muy bien, con lo cual, bueno, se los agradezco enormemente y vamos a continuar entonces. Pues como les decía, ¿qué ocurre cuando utilizamos el eneagrama desde nuestro ego y no desde nuestra esencia? Pues bueno, ¿qué es la esencia? Es nuestra naturaleza innata, nuestro verdadero rostro, lo que somos realmente. Cuando sientes que bailas con la vida, cuando sientes que fluye, eso es tu esencia. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no la apreciamos, no lo vemos. Cuando tú sientes que vibras en tu vida, que te sientes a gusto, que te sientes pleno, esa es tu esencia que sale. ¿Qué ocurre? Que a veces escuchamos esencia y lo vemos como algo como imposible o que requiere mucho esfuerzo, pero no es así. La esencia está en ti, simplemente que seguramente no te das cuenta de cuando sale, de cuando tú le permites despertar y florecer. Simplemente eso. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y por eso tenemos esta personalidad que durante un momento de nuestra vida nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado pues a sobrevivir, a adaptarnos al mundo y demás. Y cuando hacemos este camino del eneagrama, digamos que la personalidad no va a desaparecer, el ego no va a desaparecer, pero sí no va a dominar tu vida. Una de las cosas que vas a aprender con el eneagrama es a dejar de vivir en piloto automático tanto. Esas reacciones que decía antes, esos comportamientos automatizados que tenemos continuamente, vamos a tomar conciencia de ellos. Y con lo cual vamos a poder elegir qué decisiones tomar o cómo actuar. Y eso es muy importante. La personalidad, como te comentaba, pues se forma a base en nuestra infancia principalmente y se forma en base a todas esas experiencias que tenemos desde nuestra infancia y que van dejando huella a través de la cual vamos filtrando la vida. La personalidad suele desarrollarse entre los 7 y los 9 años, pero se confirma en la adolescencia. Nuestro tipo de personalidad al final es el resultado de cómo nuestro niño interior se ha defendido del dolor que le produce la falta de amor y del miedo de ser pues abandonado, rechazado o no entendido. Entonces nuestra personalidad es la mejor opción que tenemos para manejar ese miedo que nosotros que creemos tener y que sentimos que tenemos por esa falta de amor, ¿no? Por esa falta de que no nos entiendan en el mundo. Esto no quiere decir que hayamos vivido estas situaciones, sino es la percepción que cuando éramos niños adquirimos en nuestra infancia. La finalidad del eneagrama no es ayudarnos a librarnos de nuestra personalidad, sino
a todo lo contrario, a transitar, es decir, a cada vez conectarnos mucho más con nuestra esencia, a comprender por qué actuamos así con el mundo, tomar conciencia de ello y minimizar un poco esa personalidad que a veces nos domina. Entonces, y dejar mucho más alto, digamos, esa esencia, ¿no? Que la esencia salga, que despierte, que aflore muchísimo más en nuestro día a día. La personalidad, pues, bueno, como muchos saben, deriva del término latino de persona, que significa máscara, y tu personalidad, pues, al fin y al cabo, es la máscara con la que sales al mundo y te exhibes en público. Te voy a hacer una pregunta. ¿Utilizas alguna máscara en tu día a día? ¿Te relacionas a veces con los demás o haces cosas por los demás cuando realmente no quieres? ¿Te sueles callar cosas? ¿O simplemente te dejas fluir y te muestras tal como eres? Esa es una de las claves por las que llevamos esa máscara muchas veces. Porque al final no queremos, en algunos casos no queremos mostrar nuestra opinión porque tenemos miedo a la reacción. En otros casos, pues tenemos un miedo al rechazo. En otros casos, pues simplemente nos gusta aislarnos del mundo. Entonces, todo esto lo vamos a ver un poquito más en esos 9 tipos de personalidad básica. Los seres humanos filtramos la realidad según un modelo mental que hemos ido desarrollando, que a su vez está condicionado por 4 estados de conciencia generales, muy genéricos, ¿vale? Que es el consciente de la inconsciencia, el consciente y el consciente de la conciencia. Pero esto solamente lo voy a comentar hoy, pero no voy a profundizar en ello. Solamente quería que lo supieras. Eso sí, cuanto mayor grado de conciencia tienes, estarás más conectados a tu esencia y serás más feliz. Al final vivirás con mayor plenitud, con mayor serenidad, como mucho más ligero. Sin embargo, cuanto menor grado de conciencia tengas, pues estarás menos conectado a tu esencia, te identificarás mucho más con tu ego o con tu personalidad y lidiarás, digamos, con esa inconsciencia, incluso con el sufrimiento. Cuando estamos presentes y somos más conscientes, pues surgen momentos de fluir y de rendimientos máximos, y eso ocurre cuando seguimos conectados con nuestra esencia y no permitimos que la personalidad rija nuestra vida, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando utilizamos el enagrama desde nuestro ego y no desde nuestra esencia, que es lo que voy a hablar, que es lo que estamos hablando, pues lo que haremos será etiquetar y juzgar, o mostrarle solamente el tipo de personalidad a una persona, pero eso no sirve de nada si no sabemos qué hacer con él. Es decir, si tú conoces tu eneatipo, te identificas con él. El eneatipo es el tipo de personalidad básica que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Si tú conoces tu eneatipo, tu tipo de personalidad básica, tu instinto y conoces todas las demás, todo lo demás, pero no sabes qué hacer con él, solamente vas a tener conocimiento, pero no vas a saber ponerlo en práctica. Entonces, es muy importante no etiquetar, no juzgar, sino todo lo contrario, empoderar. Empoderar, y esta herramienta nos permite hacerlo maravillosamente bien. Voy a hacer un pequeño inciso hablando de lo que no te contaron sobre el enagrama. Y es que hay mucha información sobre el enagrama, hay unos vídeos muy buenos y que describen básicamente esos tipos de personalidad, pero no ahondan en todas las piezas del puzzle que vamos a ver también. Entonces, el enagrama es un mapa del alma, una hoja de ruta, pues que nos va a brindar la oportunidad de caminar hacia nuestra esencia, aprendiendo a amarnos, a aceptarnos y a empoderarnos, tanto a nosotros mismos como a los demás. Que no te engañen, por favor. El enagrama no etiqueta, sino que expande y empodera, llevando tu vida a otro nivel. Eso te lo garantizo. Si tú aplicas enagrama y lo vas haciendo poquito a poquito, pasito a pasito, vas a ver resultados muy pronto. Cada día vas a ver un pequeño resultado, vas a ver cómo tomas conciencia, cómo tu mente está más entrenada, vas a ver cómo te comprendes mucho más, cómo comprendes al otro, cómo entiendes por qué tus padres han actuado de esa manera. Es decir, todas las quejas que tú tengas en la vida, el enagrama, digamos, te va a ayudar a entender por qué o para qué. Y eso es muy importante. Como decía en un principio, el enagrama es mucho más que 9 tipos de personalidad básica. Mucho más. Eso al final, el enagrama es un puzzle de varias piezas que cuando las unimos todo encaja. Nuestro tipo de personalidad lo va a determinar la triada en la que nos veamos reflejados, el enatipo en el que nos identifiquemos, nuestra ala e instinto dominante. Y sobre todo nuestro nivel de desarrollo también. Porque ahí vamos a ver, vamos a unirlo con todos esos condicionamientos que tenemos desde que nacemos. Al final, cuando nacemos, venimos condicionados por una serie de cosas, ¿no? Cuando vamos creciendo, a medida que vamos creciendo,
pues nos va a influir también en el entorno, nos van a influir varias circunstancias que van a determinar también ciertas cosas y lo vamos a unir todo a estas piezas del puzzle que te acabo de comentar. Es decir, para recapitular, digámoslo así. Solamente el eneagrama no te muestra tu eneatipo. El eneatipo es esa base, ese centro. El eneatipo es el centro. Tu tipo de personalidad va a ser el centro, pero después lo tienes que acompañar. Para identificar tu eneatipo va a ser fundamental primero que identifiques tu tríada. Eso te va a llevar a saber qué es el eneatipo. Después, tu instinto, tu ala dominante, tu temperamento y tu nivel de desarrollo. No te preocupes si no entiendes estos conceptos porque también vamos a profundizar en ellos, aunque esto es simplemente una charla introductoria. Pero sí voy a volver a ellos cuando hablemos ahora de los 9 tipos de personalidad básica, ¿vale? Como decía antes, hay 9 tipos de personalidad básica y las triadas son 3. Entonces, hay 3 triadas y dentro de cada triada hay 3 eneatipos. Entonces, brevemente para que lo entiendas un poquito. Está la tríada instintiva, la tríada emocional y la tríada mental. Si tú te identificas más con la tríada instintiva, por ejemplo, tú sabes que tú ya puedes sospechar o intuir que tu eneatipo va a ser 8, 9 o 1, porque son los que pertenecen a esa tríada. Si tú, sin embargo, eres una persona que te identificas más con la tríada emocional, pues puedes identificarte con los eneatipos 2, 3 y 4. Y si tú, sin embargo, te consideras una persona muy mental, pues puede ser de la tríada del pensamiento y entonces te podrás identificar con los eneatipos 5, 6 y 7. Ahora, como te comento, te va a parecer esto como mucha información muy caótica, pero no, todo va encajando y por eso lo he llamado las piezas del puzzle. Entonces, ¿qué ocurre? Que si comenzamos con los tipos de personalidad y vamos leyendo esas descripciones y nos vamos mirando a nosotros mismos, nos podemos perder. Y de hecho, en un primer momento como que nos perdemos mucho. Sin embargo, si tenemos un poquito claro lo que son las triadas, llevamos un poco más al grano de hacia dónde podemos ir. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de esas 9 formas de estar en el mundo, de esos 9 tipos de personalidad básica o esos 9 enatipos. Pero antes quiero saber si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer antes de continuar. Pues estoy encantada de responderla y si no, la vais poniendo en el chat y después la resuelvo. Entonces, ahora vamos a comenzar con esos 9 tipos de personalidad básica que les acabo de comentar. Entonces, el eneatipo 1, al eneatipo 1 se le conoce como el reformador. Tengo que destacar que tanto la numeración como los nombres simplemente fueron creados para una identificación, ¿vale? Pero podía haber sido perfectamente colores u otros elementos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el eneatipo 1 se le conoce como el reformador. Las personas con este eneatipo tienen muy claro. Ahora sí te pido que escuches muy bien para ver si te sientes identificado en algunos rasgos de algún eneatipo del que voy a hablar, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, tienen muy claro lo que está bien y lo que está mal, según su criterio, y buscan habitualmente la perfección. Se enorgullecen de ser personas disciplinadas y justas, y una de sus prioridades es la integridad personal. Para ellos eso es vital. Tienden a ser personas más lógicas que emocionales, y en ocasiones pueden ser excesivamente serios o parecerlo, careciendo de espontaneidad. Desean mejorarse a sí mismos y a los demás, son muy críticos con ellos mismos y suelen tener facilidad para juzgar y criticar también a otras personas. Pueden llegar a ser muy críticos. Valoran la organización y la moral y la ética son muy importantes para ellos. Eso es algo también vital. Son incluso más importantes que la compasión y la tolerancia en ocasiones. Para ellos todo tiene que estar con una honestidad, con una moral muy dirigida, ¿no? Porque ellos lo sienten así. Entonces, cuando están en ese nivel de crecimiento, son personas razonables, racionales y tolerantes, pero en condiciones de estrés, pues se vuelven intolerantes, inflexibles o exigentes, incluso. ¿Qué les da miedo? Equivocarse. Les da miedo equivocarse no solamente por ellos mismos, sino que porque los demás detecten ese error. Les cuesta perdonar en ocasiones y guardan a veces un poquito de rencor durante mucho tiempo ante una situación que ellos no llevan bien. Sobre todo si a esta situación le ha faltado eso que para ellos es tan importante, que es la integridad y la honestidad. Les cuesta admitir que se han equivocado porque su principal motivación
es ser correctos, justos y disciplinados. Esto es las pinceladas del eneatipo 1. Ahora vamos a las pinceladas del eneatipo 2, que el eneatipo 2 se le conoce como el ayudador o el servicial también. Y las personas con este eneatipo pues consideran que las relaciones son la parte más importante de sus vidas. Suelen ser personas cariñosas y serviciales y les gusta sentirse queridos. Se sienten mucho más cómodos dando que recibiendo. Incluso les cuesta decir que no. Muchas veces uno de los grandes trabajos que tienen que hacer este eneatipo es decir que no. Y también el merecimiento, trabajar el merecimiento y el recibir. Para las personas que se identifican con el eneatipo 2, las relaciones son la parte más importante de su vida. Necesitan esa conexión con los demás para ellos sentirse bien, se sienten nutridos. Cuando están bien, cuando están en crecimiento, son personas cariñosas, amables y muy empáticas, son muy empáticas. Pero cuando están estresadas, cuando entran en un momento de estrés, pues pueden llegar a ser personas dominantes e incluso llegar a hacerse mucho las víctimas. Ahora vamos con el eneatipo 3. El eneatipo 3 es el triunfador, el conseguidor. Las personas con eneatipo 3 quieren tener éxito y para sentirse valiosas. Para ellos, que las personas lo valoren, siempre tiene esa connotación de éxito profesional. Para ellos es vital eso. Podrán trabajar y ser productivos. Incluso el trabajo puede llegar a convertirse en la máxima prioridad en su vida y muchas veces descuidan sus relaciones personales. Son muy buenos promocionando y vendiendo tanto sus ideas como a sí mismos. Les encanta dar buena impresión. La autoimagen es vital para ellos, ya que para ellos es muy importante la opinión de los demás. Digamos que es un eneatipo que se pone muchas máscaras. Dependiendo de la persona que tenga enfrente, se adapta mucho a la situación porque quiere agradar a los demás en exceso. Quiere que los demás tengan una imagen de él o de ella muy, muy buena. Son personas orientadas a la consecución de objetivos y creen que la competencia es buena, con una clara tendencia a la competitividad. Son muy competitivos. Prefieren la compañía de otras personas a estar solos. Eso sí es verdad. Pero aunque le encanta, está rodeado sobre todo de gente que puedan llegar, digamos, a desconectar de sus emociones, pero también de personas que los puedan impulsar hacia su éxito. Para ellos estas relaciones son fundamentales. Cuando conectan con su esencia, son personas más auténticas, sinceras, competentes y encantadoras. Pero sin embargo, en condiciones de estrés, pues son personas muy vanidosas y están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Cualquier cosa. El eneatipo 4, vamos ahora con él, a él se le conoce como el individualista o el sensible o el artista también. Y las personas con este eneatipo pues se sienten diferentes a los demás. Son creativos y suelen ser excesivamente sensibles. Son personas románticas y anhelan encontrar el gran amor de sus vidas. Pero en momentos de estrés tienden a aislarse del exterior y entran en su propio mundo de melancolía. Tienen esa tendencia a sentir que les falta algo en la vida. Suelen ser bastante reflexivos y profundos, eso sí, la crítica más ligera puede herirles más que a otras personas, pudiendo llegar a ser bastante dramáticos, es decir, son hipersensibles a cómo se relacionan con los demás. Si esa crítica que a lo mejor tú le puedes hacer a una persona de otro eneatipo, que se la puede tomar bien o menos, o que le puede gustar más o menos, pero se la va a tomar bien o mal, pero sin embargo, este eneatipo se va a sentir herido, se va a sentir mal realmente, porque tiene una hipersensibilidad. En esos momentos en los que se aíslan, suelen sentir envidia de la vida de los demás, comparándose continuamente de las relaciones, de la forma de vivir, de los logros que los demás tengan, porque ellos siguen sintiendo que carecen de algo, que les falta algo, que posiblemente tienen, pero que no se dan cuenta. Rechazan lo vulgar y lo ordinario, y les atrae lo diferente, lo extraordinario. Eso para ellos es fundamental. Ahora vamos con el eneatipo 5. El eneatipo 5 puede ser el investigador, el pensador, así también se les conoce. Y bueno, las personas identificadas con este eneatipo pues disfrutan tiempo pasándolo a solas, dedicados a sus intereses. Son muy analíticos, le encanta analizar temas, recopilar datos y descubrir cómo funcionan las cosas. Eso les apasiona. Suelen ser tímidos e incluso un poquito retraídos, especialmente en los eventos sociales. Puedes fijarte a lo mejor en una cena con amigos o con gente conocida, suelen ser personas un poquito más retraídas y eso sí, prefieren tener su propio espacio que compartirlos con los demás. Este también es su gran trabajo, el abrirse a los demás.
Prefieren expresar ideas mucho más que emociones y confían en los hechos más que en las emociones a la hora de tomar decisiones. Son personas sensibles a las críticas, pero no lo demuestran, ya que esconden esa sensibilidad porque intentan demostrar que no le afecta el exterior. Por eso pueden parecer distantes, pero en su fondo no es así. Sí le afecta, lo que pasa es que no lo quieren demostrar. Tienden a tener relaciones sociales con personas que tengan sus mismos intereses y les molesta a las personas que actúan de forma pues poco inteligente o que no están informadas sobre esos temas que a ellos tanto les apasionan. En condiciones de estrés, pues suelen ser distantes, tercos, incluso pesimistas. Sin embargo, cuando no están estresados, son bastante intuitivos, objetivos y sensibles. Ahora vamos con el enatipo 6. El enatipo 6 es el leal, se le conoce como el leal, y bueno, las personas con este enatipo se anticipan a los acontecimientos, tienden a la negatividad y necesitan sentirse seguras a través de los demás. Para ellos esa seguridad viene a través del exterior. Tienen una tendencia a preocuparse en exceso. Cuando digo en exceso, digo que son personas muy negativas, que siempre miran lo que va a venir, pero no de una forma positiva, sino todo lo contrario. Siempre van a pensar lo peor, suelen ser también personas desconfiadas y muy prudentes. Cuando se sienten relajados, pues pueden ser más amigables, receptivas, incluso cariñosas, pero en condiciones de estrés se sienten ansiosos y toman una actitud defensiva, tanto ante la vida como hacia las personas. El enatipo 7, nos queda el 7, el 8 y el 9, pues el enatipo 7 pues, se le conoce como el entusiasta y las personas con este enatipo pues se consideran que la vida es para disfrutarla, para vivirla. Son optimistas sobre el futuro, son conversadores, divertidos y en ocasiones bastante desinhibidos. Necesitan la estimulación y les encanta hacer cosas nuevas, divertidas y emocionantes. La rutina no les gusta para nada. Suelen tener muchos amigos y conocidos y sienten siento un excelente apoyo para ellos. Además, les gusta divertir a los demás, pasárselo bien. Disfrutan contando historias y haciendo reír a la gente. Suelen ser personas pues idealistas, ambiciosas y desean aportar algo positivo al mundo. Eso sí, como quieren abarcarlo todo, quieren hacer demasiadas cosas, tanto con los demás como con el mundo, son los grandes planificadores, siempre tienen la agenda llena, pues pueden dispersarse porque les cuesta centrarse en un tema concreto. Entonces, evitan las tareas rutinarias, ya que detestan el aburrimiento, con lo cual todo lo que sea rutinario los lleva bastante mal. Y el hacer siempre lo mismo. Sin embargo, cuando trabajan en algo que les gusta, que les apasiona, son muy productivos. ¿Qué ocurre? Pues esta dispersión que hablábamos antes. Quieren hacer tantas cosas a la vez, quieren seguir conociendo, para ellos lo mejor siempre está por llegar, con lo cual a veces les cuesta disfrutar y apreciar el momento presente y todo lo que les está ocurriendo. Incluso a nivel profesional, pues pueden dispersarse bastante porque no se centran, quieren hacer de todo, pero al final les cuesta centrarse en una sola cosa en ese momento, poner el foco, digamos. Y esto es muy importante y es uno de los trabajos que tiene que hacer este eneatipo. Ahora vamos al eneatipo 8, el desafiador, el líder, el retador, también se le conoce así. Pues bueno, las personas identificadas con este eneatipo valoran la fuerza y la autonomía. Se enorgullecen de cubrir sus propias necesidades, no les gusta depender de nadie y esperan que los demás hagan consigo mismos lo mismo. Es decir, a ellos no les gusta depender, pero tampoco les gusta que los demás intenten depender de ellos. Prefieren, es decir, prefieren no relacionarse con gente que resten cosas en su vida. Prefieren tener una amistad de calidad que no de cantidad. Son personas muy directas que cuando tienen que decirte lo que piensan lo van a hacer. Defienden aquello que quieren y necesitan en la vida. Y lo van a defender siempre. Si ellos se sienten atacados o creen que les ha faltado el respeto, a ellos, a sus seres queridos o a sus amigos más leales, pues son de estas personas que te ponen una X y hacerles cambiar de opinión es complicado, ¿no? Ya cuando te ponen la X, ya digamos que te miran desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, porque ellos se sienten atacados y no entienden cómo has podido actuar de esta forma. ¿Qué les motiva? Pues la necesidad de protegerse y cuidar de sus seres queridos. Y también ser poderosos y mantener su vida bajo control. Para ellos esto es fundamental. Suelen ser personas bastante seguras de sí mismas y les gusta competir y ganar. No llevan nada bien perder. Les impacientan las personas indecisas y la debilidad, las personas débiles.
Son muy protectores con sus seres queridos e incluso puede llegar a hacerlo de forma excesiva en ocasiones. Le fascinan los retos y sienten que debe estar al mando porque consideran que son los más fuertes, los decididos del grupo, los líderes. Se enorgullecen de ser tan directos y decir las cosas como son. Son personas que, en un primer filtro, son personas que cuando conocen a alguien suelen dejarse llevar bastante por esa intuición. Si al final ellos consideran que eres una persona honesta con ellos, pues van a ser muy leales contigo, muy leales contigo. Pero como acabo de comentar, deberá ganarte su confianza. Si eso ocurre, cuando confían en alguien, bajan la guardia y son más sensibles, se muestran tal y como son y descubren realmente esa maravilla que pueden ser, ¿no? Porque de pasar a lo mejor de ser demasiado directos, demasiado desafiantes, pues se relajan y empiezan a mostrar esa esencia que es tan mágica. Cuando están conectados con esa esencia, pues son personas mucho más enérgicas, seguras de sí mismos y serviciales. Pero en condiciones de estrés, pues son mucho más rebeldes, controladores e incluso pueden demostrar insensibilidad. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que a lo mejor te ha dicho las cosas muy, muy claras y lo has entendido? ¿O te has encontrado también con personas que te han dicho algo, que te han dicho algo de una forma hiriente, pero muy directo? Pues bueno, aquí puedes encontrar la respuesta. Y ahora vamos con el eneatipo 9. El eneatipo 9, pues suelen tener buen carácter, ser bastante bonachones, optimistas y personas tranquilas. Escuchan pacientemente a los demás, siendo muy comprensivos con sus amigos y reconfortándolos. No les gusta la confrontación e intentan y evitan por todo el conflicto porque ellos lo que quieren es mantener la paz. Suelen tener dificultades para tomar decisiones porque todo le parece bien. Eso sí, puede estar enfadados, aunque no lo parezcan, tú puedes ver a estas personas en total calma y por dentro están muy enfadados contigo, pero lo reprimen. En ocasiones, pues dependiendo también de su instinto, que eso vamos a hablar ahora un poquito, son personas caseras y disfrutan de la paz y la comodidad de un hogar. En las relaciones buscan la armonía y la paz a través de la sensación de pertenencia, vinculándose a la otra persona e incluso a veces idealizándola. Tienden a dejar las cosas para más tarde, incluso ignoran los problemas. Les gustan los hábitos y rutinas porque les ayudan a sentirse centrados, pero se relajan con facilidad, llegando a ser procrastinadores en potencia. Se cansan con facilidad y les encanta tomarse un tiempo durante un día para relajarse y renovar energía. Les motiva la necesidad de mantener la paz mental y la armonía en su vida. Para ellos esto es fundamental, es básico. Cuando entran en estrés, tienden a ser más retraídos, olvidadizos, tercos e incluso tienen esa pasividad agresiva, que ahora voy a comentar lo que es. Y tienen que lidiar mucho con la ira. Pero cuando están conectados a su esencia, suelen ser mucho más, receptivos, pacientes, de mentalidad más abierta, muy disciplinados, que van y consiguen lo que se propongan. Pero esto es cuando conectan más con la esencia. Acabamos de ver la gran diferencia que hay, ¿no? Cuando están mucho más conectados con la esencia que cuando conectan mucho más con su ego. Entonces, voy a explicar brevemente esta pasividad agresiva que tienen. ¿Qué ocurre? Que son personas, como decía antes, que pueden estar muy enfadadas contigo, pero tú los ves en total calma, como si no ocurriese nada. Entonces, son personas que aguantan y aguantan y aguantan, que les cuesta dar su propia voz, les cuesta decir que no, les cuesta dar su opinión. Entonces, lo que hacen es, ante un hecho que ellos consideran que no está bien, guardan, o lo guardan, pero llega un momento que ese vaso que han ido llenando con todo esto, llega a su tope y no pueden más. Y entonces explotan. Y te han dicho, y te dicen todo eso que se han estado guardando durante X tiempo, te lo dicen de repente. Esa es su pasividad agresiva. Es decir, el decirte las cosas de golpe, todas esas cosas que han sido incapaces de decirte en el día a día a lo mejor. ¿Vale? Entonces, por eso era muy interesante hablarlo, ¿no? Entonces, bueno, como les he ido comentando a lo largo de la charla, es muy importante no solamente descubrir cuál es tu eneatipo, sino también identificar después, pues, el instinto, el ala, y tu nivel de desarrollo y tu temperamento. ¿Por qué digo esto? Porque si solamente te quedas con el eneatipo, te vas a perder una base importante sobre ti mismo y no vas a poder desarrollar toda tu estructura psicológica, que es al final lo que te va a ayudar a desenvolverte mejor en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver lo que son estos 9 tipos de personalidad. Sí te voy a comentar en qué se utiliza el eneagrama. El eneagrama se utiliza
tanto a nivel personal como a nivel profesional. Se utiliza en series de televisión. Si te fijas en una serie de televisión, los personajes suelen tener diferentes caracteres, ¿no? Diferentes personalidades. Pues bueno, pues el enagrama es una herramienta que también se utiliza para ello, tanto en las series como en las películas. Se utilizan también para selección de personal, aunque algunas empresas solamente utilizan un test y para mí eso, por ejemplo, conlleva el error, porque ahí sí lo van a identificar, pero realmente no van a indagar en su estructura psicológica. Entonces, para mí el enagrama es mucho más que un test, como decía antes. Porque también al final, cuando tú haces un test, va a depender también no solo de todos esos factores que no van a tener en cuenta, sino de tu estado emocional del momento y que también muchas veces no somos honestos con nosotros mismos. Y podemos contestar no con lo que realmente somos, sino con lo que nos gustaría ser. ¿En qué ámbitos también se utilizan? Se utiliza en coaching, se utiliza en mentoring, en consultoría y en infinidad de ámbitos de la vida, en cualquier ámbito, a nivel educativo. El enagrama es magnífico. Yo, por ejemplo, en el Instituto Atrévete a Brillar tengo un programa que he dedicado a jóvenes, totalmente gratuito, que integro esta herramienta, ¿vale? Y es importantísimo e increíble ver cómo cambia la relación entre ellos. Y cuando en un instituto esta herramienta entra y los compañeros empiezan a identificarse a sí mismos, a los demás, a comprenderse por qué actúan de cierta manera, por qué actúan también los demás así, aumenta la aceptación, el respeto, y eso es fundamental para la convivencia. También, por ejemplo, los que somos padres a veces pensamos, cuando nuestro hijo hace algo que no entendemos, parece como que lo hace para molestarnos, pero no es así. A lo mejor nuestro hijo lo que nos está intentando decir con ese comportamiento es cómo se siente. Entonces, a través del eneagrama también podemos ver cuál es esa estructura psicológica que tienen, cuál es su mayor miedo, que al final es eso que nos lanzan de forma de comportamiento. Entonces, lo vamos a ver de una forma mucho más sencilla, mucho más directa. No te preocupes si con estas identificaciones te has sentido identificado en varios, tampoco te preocupes si no has entendido lo que son los instintos, porque no los he explicado, las triadas o todas estas cosas que he dicho de más. Pero no solamente quería darte la visión de los eneatipos, porque pienso que no sería darte una visión amplia del enagrama, sino una visión bastante corta. Entonces, creo que esto es una herramienta muy poderosa que puede ayudar a muchas personas, pero utilizarla de un modo en la que se utilice bien. Entonces, hoy he comentado esta introducción y en los próximos días pues voy a hablar de temática, ¿vale? Voy a hablar de lo que es la triada, voy a hablar de lo que son los instintos, voy a hablar de lo que son las alas y entonces lo podrás integrar todo y lo podrás comprender. ¿Qué ocurre si ahora mismo te explico todo eso de una forma seguida? Pues posiblemente te vas a liar mucho más y entonces prefiero que vuelvas incluso a ver este vídeo y que cualquier pregunta que tengas me la hagas. Incluso ya podéis, si tenéis alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat porque así la puedo ir resolviendo. Sé que hay personas que están muy vinculadas al enagrama porque están también haciendo una formación conmigo aparte, pero también sé que hay personas nuevas que no sé si tenían conocimiento de enagrama antes o no. Entonces sí les pido que si tienen alguna duda, que por favor la hagan, que no les dé vergüenza, que no se queden con dudas, que para eso estamos aquí. Entonces, mi misión en la charla de hoy, la conferencia de hoy, es darte esa introducción al enagrama. Decirte que el enagrama es un mapa maravilloso, si lo sabemos utilizar, que nos muestra todas esas fortalezas, pero también nuestras debilidades. Nos muestra también y nos brinda la oportunidad de no vivir en piloto automático, de tomar conciencia de todos nuestros actos y de nuestras decisiones también. Y eso ya yo creo que dice mucho de esta herramienta, ¿no? Es fantástica. Y también, como decía antes, se utiliza a nivel personal y profesional. En las empresas se utilizan para la productividad entre equipos, para mejorar las ventas, para convertir a jefes en líderes. Es decir, es muy importante aplicar de enagrama e incluirlo en este nuevo paradigma que estamos viviendo y que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis alguna duda, por favor, comentarla sin ningún problema, que aquí estamos para eso. Y el enagrama, pues, es una hoja de ruta para empezar a ser cada vez más conscientes de cuáles son esos mecanismos psicológicos que rigen nuestra vida y cómo podemos elevar nuestro nivel de desarrollo. Una vez, esto es muy importante, una vez alcancemos nuestro destino, nuestro nivel de desarrollo crezca, seguiremos nuestro camino sin ella. Entonces, bueno,
¿Qué te recomiendo? Pues que comiences y que inicies este viaje, para los que no lo habéis empezado aún, para los que estáis, que bueno, que continuéis porque es algo fantástico, como ya podéis ya lo podéis ir apreciando en vuestra vida, en vuestro día a día, y lo único que puedo desearles es muy buen viaje, porque va a ser fascinante. De hecho, va a haber momentos en los que vas a descubrir cosas de ti que no te gustan, por eso se requiere muchísima humildad, se requiere honestidad e integridad, sobre todo contigo mismo, porque si inicias este viaje que puede mejorar cualquier área de tu vida, lo primero que tienes que comenzar es con ese paso de honestidad y humildad. Entonces, así podrás ver todas esas cosas que incluso a veces nos cuesta ver de nosotros mismos. Y cuando lo vemos, pues podemos transformarlo. E incluso podemos transformar miedos que nos paralizan por miedos que nos movilicen, entre otras cosas. Pero bueno, esto es mucho más amplio. Les digo, podría estar aquí hablando horas y horas de lo que es Nagrama porque es decir, es muy extenso. Y hoy lo que he querido hacerles es esta introducción, que espero que lo hayáis entendido. Y si no, podéis ver otra vez el vídeo, podéis preguntar si tenéis alguna duda, sin ningún reparo. Y entonces, bueno, para continuar con esto. ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Ángela comenta que, bueno, felicitaciones por la charla, que es maravillosa, como siempre. Un abrazo también para ti, Ángela, encantadísima que estés aquí, acompañándome un día más. O sea que muchísimas gracias, la verdad. Y bueno, lo que he querido es acercar simplemente esta herramienta para que la conozcan quien no la haya conocido o quien solo la ha conocido a través de los eneatipos. ¿Vale? Me encanta cuando veo las redes sociales, pues que las personas cada vez se identifican más, que ya, pues mira, yo me corresponde, es decir, yo me identifico con X eneatipo, yo me identifico con el otro, pero una cosa sí les quiero decir, por favor, y es lo que les comentaba antes, que no te engañen, que no te etiqueten, esto es fundamental, haz tu propio camino y sobre todo, ten presente una cosa, tú no eres el eneatipo, tú eres lo que está detrás, es decir, tú eres la esencia, lo que para llegar a mejorar y a transformar esa parte de ti, para llegar a tener más presente, a florecer mucho más la esencia, necesitas conocer tu enatipo, es tu base, pero tú no eres tu enatipo. Entonces, cuando veo las redes sociales, a lo mejor, es que yo soy enatipo tal, yo soy enatipo cual. No, tú eres mucho más que eso. No te etiquetes, no te etiquetes. Eres mucho más que eso. Eso solo es el inicio de partida para tú poder mejorar cualquier área de tu vida, empezando por ti mismo y después por los demás. Entonces, bueno, Silvia comenta, pues que excelente, gracias por compartir mis conocimientos. Bueno, Silvia, muchas gracias a ti por estar aquí. También Olaf dice muy fácil de seguir y entender. Muy bien, Olaf, muchas gracias. Y ahora para finalizar voy a hablarles brevemente de mi historia, porque al principio, como siempre hay personas que llegan un poquito más tarde o que siempre hay una pequeña diferencia entre lo que cuando yo hablo y que llegan, pues comencé la conferencia. Les cuento. Como es al principio, para los que no me conozcáis, me llamo María José Fernández, de mariajosefernández.com y fundadora del Instituto Atrévete a Brillar. No soy coach, mentora y formadora, especializada en enagrama, reinvención profesional y emprendimiento. Hace 11 años, tras una crisis existencial, el enagrama me encontró. Navegando un día por internet, pues aparece enagrama. Por eso siempre digo que me encontró, porque fue en un momento de mi vida clave en el que me sentía muy perdida. ¿Por qué digo que me sentía perdida? Porque aparentemente lo tenía todo lo que la sociedad decía que tenías que tener para tener éxito, y para ser feliz, pero yo me sentía cada vez más vacía. ¿Vale? Tenía un trabajo en una multinacional, era responsable de una multinacional y me iba muy bien profesionalmente, es decir, tenía un trabajo que me gustaba, era muy bien remunerado, tenía un buen horario, pero faltaba algo. En mí crecía cada vez un vacío interior. Entonces, eso que ya estaba descontenta, que yo creía que yo estaba aquí para algo más, para algo mucho más profundo que eso. Entonces, eso se unió con una ruptura sentimental y empecé a cuestionarme absolutamente todo. Entonces, un día, por internet, empecé y navegando, pues encontré eneagrama y me llamó la atención. Entonces empecé a buscar muchísima información, que sí que había cosas, pero solamente basado en eneatipo. Leí muchos libros, bueno,
todo lo que tenía en mis manos lo leía. Y me impactó tanto lo que podía llegar a hacer con esa herramienta que me formé en ello. Bueno, me certifiqué e incluso la apliqué a cualquier área de nuestra vida. Porque no solamente es tener el conocimiento, sino saberlo aplicar después. Lo apliqué a nivel personal, a nivel profesional. Yo tengo una empresa, con lo cual también lo apliqué a nivel empresarial, en la selección de personal, pero no con un test. También lo aplico en mis sesiones de coaching y de mentoring, y la verdad que es tremendo, tremendo el cambio que puede haber, que puede ocasionar. De verdad os lo digo. No, como dice Borja Vilaseca, pero bueno, yo lo escuché la primera vez no de Borja, sino de Maite Melendo, que es una pionera en enagrama aquí en España. Les digo una cosa, no me hagan caso, sino experimentenlo, empiecen a conocer la herramienta y experimentarlo, porque veréis que esas pequeñas transformaciones que se van viendo en vuestro día a día. De verdad lo digo. Incluso para entender a vuestros hijos, todo. Ayuda en cualquier ámbito de la vida. Bueno, Alexis también comenta que, bueno, que muchas gracias por compartirlo. Gracias a ti, Alexis, por estar aquí. Y bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, pues los dejo por aquí. Decirles que, bueno, que esta semana también seguiré dando estas charlas, que los avisaré sobre las cosas más específicas aparte de los genotipos, como son los instintos, las triadas. Decir, vamos a ver ciertas cosas para que podáis entender todavía mucho más esta potente herramienta. Y también, los que no habéis hecho mi curso gratuito de Enagrama, pues os animo a entrar en mi web, mariajosefernandez.com, que allí donde pone la pestaña de Enagrama, pues podéis encontrar cómo inscribiros en ese curso gratuito de Enagrama para poder profundizar mucho más en este mapa del alma. Así que, si no tenéis ninguna duda más, pues, ¿qué les digo? Que paséis muy buena noche, si me estáis viendo desde España, o buenas tardes desde la otra orilla. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, creo que alguien ha escrito, Amor comenta que, bueno, gracias por mi tiempo. Me encanta compartirlo. Es mi sueño compartir todo esto, la verdad, porque a mí me gusta compartir lo que yo he experimentado. Por eso también estoy especializada en reinvención y emprendimiento, porque es mi vivencia de estos años lo que yo puedo contribuir y ayudar a los demás. Entonces, como esta herramienta es tan potente, quiero mostrarlo al mundo, pero de una forma diferente, no solamente encasillándonos en los 9 enatipos, porque es mucho más. Diego comenta, comparto con María José, descubrir el enagrama y está cambiando la vida personal y profesional. Se lo recomiendo. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Y Silvia ha comentado sobre enagrama, pero no sé si es que se ha quedado algo que decir, que comentar. De todas maneras, no se preocupen porque cuando termine esta emisión, si tenéis alguna duda, también lo podéis dejar en este mismo vídeo, que yo la resolveré encantada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les digo? Que muchísimas gracias por estar aquí, acompañándome un día más los que habitualmente estáis, y a los nuevos, bienvenidos. También comentarles que hay un grupo de Facebook, una comunidad que he creado que se llama Eneagrama con Alma, que también lo podéis buscar y podéis entrar, que también hablaremos de estos temas. Y bueno, de aquí aprovecho para darle las gracias de nuevo a Olat Boyarán, excelente compañera y amiga, que es la persona que me regaló el nombre del grupo. Así que muchísimas gracias, Olat. Y que les digo que muchísimas gracias a todos por estar aquí, que paséis muy buena tarde, noche o día, donde estéis, y sobre todo, que seáis muy felices, porque para eso hemos venido a este mundo. Un abrazo muy fuerte, que tengáis y que lo paséis muy, muy bien. Chao.